Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde conocemos los asesinos más crueles. El día de hoy les traigo la historia de Ted Bundy, más conocido como el asesino de universitarios. Un hombre que causó el miedo y el caos en Estados Unidos en los años 70. Un hombre que le gustaba mucho alardear de sus crímenes y una vez que fue capturado se volvió todo un rockstar dando entrevistas e incluso queriéndose dar fama ayudando a la policía a capturar a otros asesinos que fueron surgiendo en esa misma época. Sin más, les doy la bienvenida a este podcast y comenzamos con esta historia. Well, I won't kid you to say that it's something that I feel that I am in control of or something that I've come to terms with, because I haven't. It's a moment-by-moment thing. Sometimes I feel very tranquil, and other times I don't feel tranquil at all. What's going through my mind right now is to use the minutes and hours that I have left as fruitfully as possible and see what happens. It helps to live in the moment, in the essence that we use it productively. So right now I'm feeling calm, and in large part because I'm here with Esa you. voz que escuchan es la voz de Ted Bundy. Ted Bundy nació en Vermont, Estados Unidos, el 24 de noviembre de 1945, bajo el nombre de Theodore Robert Bundy. Él nace en un hogar de madres solteras y abandonadas, y su madre era Eleanor Louise Conwell, quien a la edad de 22 años queda embarazada. Al parecer, se dice que de un militar, quien la abandona. No, la abandona cuando se entera que esta está embarazada. Su padre, quien se llamaba Samuel Cowell, él no puede aceptar que su hija vaya a ser una madre soltera y que su nieto sea un bastardo ilegítimo, ¿no? Sin familia, sin padre. Entonces, por esa misma vergüenza que él tiene, decide que cuando nace el niño lo bautizan y lo registran como su propio hijo, y entonces su mamá Eleanor pasa a ser su hermana. Esto ante la sociedad pues se vio bien, nadie hizo preguntas, a nadie realmente le importó y esto transcurre sin ningún problema. Pero cuando el niño cumple 4 años, Eleanor y él se van lejos de su padre y se van para una región, para una ciudad llamada Tacoma, que queda en Washington. Aunque dice que Samuel Cowell era muy adicto al alcohol, a las drogas, era racista, era misógino y tenía una adicción a la pornografía, lo cual ocasionó que pues por esa razón Eleanor se fuera de la casa, pues maltrataba a su mamá y a sus hermanas. Aunque se llegó a especular en algún momento que Samuel Cowell
abusaba sexualmente de sus hijas. Y se llegó a decir que incluso el pequeño Ted, el hijo de Eleanor, era su propio hijo. Esto se descartó después de algunas pruebas de ADN. Y pues esto no pasó a mayores, aunque sí se seguía diciendo que pues él abusaba sexualmente de sus hijas, ¿no? Pasa el tiempo y en 1957 Eleanor rehace su vida y se vuelve a casar. Esta vez sí se casa, perdón, con un hombre llamado John Bundy, el cual era pues cocinero del ejército, ¿no? Entonces pues no tenía mucho dinero, no eran muy acaudalados, pero vivían bien. Junto con él, Eleanor tiene 4 hijos más. Pero Ted no, pues a pesar de que sabían que si fuera una familia normal, Ted no encajaba muy bien con esta familia, ¿no? Él no se sentía en ambiente de la familia y desarrolló tartamudeo. También era extremadamente tímido y también era bastante, pues como por así decirlo, ¿no? Era como distraído, como muy ensimismado, ¿no? Era un niño que no era muy solitario, no le gustaba compartir con nadie. Pero también pues no entendía por qué estaba con esta familia. Si él seguía confundido, pues seguía viendo a Eleanor pues como si fuera su hermana. Entonces él no entendía qué estaba haciendo lejos de su familia, ¿no? De sus padres, porque él consideraba a Samuel Cowell como su papá. Entonces él no entendía qué estaba pasando realmente. La cuestión es que Ted Bundy actualmente, pues en algunas entrevistas que le han hecho y todo, él decía que él tenía muchos amigos, que él era muy popular en la escuela, que era siempre el primero de la clase, el que todos lo buscaban siempre, pero la realidad era otra. La realidad es que él era un niño muy ensimismado, muy solitario y casi no tenía amigos. Y lo maravilloso de él es que él tenía un coeficiente intelectual de más de 135 puntos, lo cual lo catalogaba casi como un genio. A los 8 años, Ted comienza a tener contactos con revistas pornográficas, en especial revistas de pornografía hardcore y de bondage, sí, en el que se veía a la mujer totalmente cosificada o prácticamente como si fuera una cosa, ¿no? Una cosa que solo servía para sexo, en donde se veían fotografías de mujeres amarradas, de mujeres sumisas, de mujeres humilladas. Esto comenzó a tener repercusiones en la psiquis de Ted, lo cual despertaría sus más eufóricas fantasías sexuales, ¿no? También en esta edad, a los 8 años, se entera por medio de un primo quien le cuenta por quererlo joder, prácticamente por quererle dañar la vida. Le dice que su mamá es su hermana. Esto destruye a Ted por completo, lo destruye de manera psicológica. Y pues ya algún tiempo después, en 1969, a los 22 años, él se entera porque encuentra su certificado de nacimiento, ¿no? Lo cual le certifica que sí, Eleanor Cowell, a quien siempre vio como su hermana,
pues era su mamá. Él no odiaba a su padrastro, él no odiaba a la persona que le dio su apellido, pero tampoco lo quería. Tampoco quería a sus 4 hermanos, pero nunca hizo nada contra ellos. O sea, no les tenía pues resentimiento, pero tampoco los quería. O sea, simplemente los aceptaba y ya, ¿no? Pero no tenía ningún sentimiento de amor ni de amistad ni nada por ellos. Pero a su madre siempre le tuvo resentimiento y mucho odio por lo que le había ocultado la verdad. Pero tampoco hizo nada contra ella, ¿no? Realmente siempre tuvo resentimientos, pero se los guardó muy para él, ¿no? Porque no quería hacerles daño realmente. Durante su adolescencia, Ted no tenía amigos, no iba a fiestas, tenía un muy mal carácter, no tenía novia, era muy conservador en su comportamiento y en su actitud. Él era un joven, si bien con muchos problemas, él nunca se mostró como una persona agresiva, ¿no? Siempre tenía muy mal carácter y muy mal genio, pero hasta ese momento no había desarrollado ninguna actividad mala que sospecharan algo de él. De hecho, sus amigos siempre le hacían bullying, sus compañeros, perdón, en el colegio le hacían mucho bullying por ser tan tímido, pero esto él lo guardaba, ¿no? Como que lo escondía, él no le afectaba para nada, ¿no? Lo que él sí le afectaba realmente mucho, pero mucho, era no pertenecer a la clase millonaria, a las clases altas de la sociedad. Él quería ser millonario, él se frustraba mucho por eso. Entonces, él decidió que estudiaría algo que le diera dinero, como psicología, derecho, o incluso quería pertenecer a la política para así poder cumplir ese sueño, ¿no? Como de tener mucho dinero, querer ser de la alta sociedad. Él quería resaltar, quería ser famoso. Incluso tuvo también un sueño que tienen muchos asesinos en serie, demostrado por la ciencia, y era la de querer ser policía. Él quería ser policía para también pues ser millonario, ¿no? Porque él creía que los policías tenían estatus y dinero, pero bueno, nunca pues pudo cumplir este sueño. Ted era pues un joven que comenzó a esforzarse para ser un estudiante ejemplar, ¿no? Él comenzó a leer muchos libros, él comenzó a esforzarse demasiado y sí consiguió ser un estudiante que sobresalía en la escuela, pero tenía un problema. Comenzó a desarrollar bipolaridad, porque mientras se destacaba como un estudiante que se estaba esforzando para ser alguien bueno en la vida, también comenzó a desarrollar conductas criminales. Él comenzó a fisgonear a las vecinas por las ventanas, las veía desnudas, las veía mientras se cambiaban, mientras esto, incluso a veces quedaba mirándolas. Comenzó a tener hurtos menores, cosas pequeñas de las casas, de los negocios, pero incluso una vez se le llegó a sindicar
del hurto de un auto del pueblo, de un habitante del pueblo, pero esto no se presentaron cargos porque no se pudo demostrar que él fue. También comenzó a desarrollar una conducta criminal en la que torturaba a niños más pequeños que él. Se dice que los desnudaba solo para humillarlos y burlarse de ellos. En ningún momento les hizo daño, o sea, no los tocaban, no. Simplemente lo hacía para reírse y para burlarse de él por todo ya lo que le estaba pasando. Pero también comenzó a asesinar animales domésticos, gatos, perros, los cuales cogía y pues los amarraba a la cuerda en la que se tendía la ropa y les echaba líquido inflamable y los encendía. Estas fueron las conductas que comenzaron a llevar a una vida criminal y a desarrollar ese instinto asesino devorador que tenía escondido Ted Bundy por todo lo que le estaba pasando en su vida. Well, I won't kid you to say that it's something that I feel that I am in control of or something that I've come to terms with, because I haven't. It's a moment-by-moment thing. Sometimes I feel very tranquil, and other times I don't feel tranquil at all. What's going through my mind right now is to use the minutes and hours that I have left as fruitfully as possible and see what happens. It helps to live in the moment in the essence that we use it productively. So right now I'm feeling calm, and in large part because I'm here with you. Bueno, en 31 de agosto de 1961, cuando Bundy tiene 14 años, una niña llamada Anne Marie Brooks, de 8 años, desaparece. Una niña de 8 años que era vecina de Ted Bundy, él la conocía, desaparece y nunca más la volvieron a encontrar. Se especula y la gente dice, los policías investigan y al parecer Ted Bundy es el culpable de la desaparición de esta niña, pero pues nunca se pudo demostrar, ¿no? Sinceramente nunca se pudo demostrar eso. Y es entonces que hasta el día de hoy se sigue investigando este caso, ¿no? Pues que el caso sigue abierto desde esa época hasta el día de hoy, y la policía dice que no va a descansar hasta encontrar quién fue el que la asesinó. La gente que conocía a Bundy lo determinaban como una persona tranquila, muy educada, y pues que a pesar de todo eso no encajaba como en la sociedad, no encajaba casi en ningún grupo juvenil, en nada, mejor dicho. Es entonces que él decide inscribirse en la Universidad de Washington, donde comienza a estudiar chino mandarín, y sufre un cambio totalmente radical, un cambio por completo. Ted Bundy se vuelve una persona amigable, entretenida, divertida, le caía bien a todo el mundo, era encantador, era caballeroso, era una persona muy carismática, siempre sobresalía entre las demás personas, y esto le comenzó a tener repercusiones también en su educación,
pues tenía calificaciones muy altas, era muy elegante en su forma de vestir e incluso llegó pues a tener varias novias, ¿no? Lo cual pues era completamente impensado antes de que entrara a la universidad. Eh, Él sabía que para lograr alcanzar el éxito él tenía que sobresalir, tenía que ser una persona carismática, una persona amigable, amistosa, atractiva, y comenzó a trabajar en todo esto. Pero sobresalían cosas también malas en Bondi, como la arrogancia, la mitomanía, le gustaba decir muchas mentiras y tenía un exacerbado narcisismo que llegaba a lo enfermizo, ¿no? También Ted Bundy se creía mejor que los demás, se creía con ese halo de arrogancia, se creía mucho mejor que las demás personas con las que compartía sus clases, ¿no? Y esto pues lo comenzó a afectar, pues la gente al ver su narcisismo, su arrogancia, como que se alejaban de él un poco. Él, cuando tenía relaciones sexuales con sus parejas, tenía un comportamiento muy agresivo y dominador. A él le gustaba dominar a las mujeres, llegaba al borde de casi asfixiarlas con tal de tener el control total de ellas en la cama. También comenzó a tener un comportamiento de acechar a las mujeres cuando éste iba en la calle, ¿no? Comenzaba a acecharlas, en especial cuando las mujeres eran muy bonitas o eran del rasgo físico que a él le gustaba, ¿no? Incluso cuando estas llegaban a sus casas, Bundy las espiaba por las ventanas, ¿no? Como por esto lo excitaba muchísimo, ¿no? Se tenía, incluso se llegó a decir que se masturbaba pensando en estas cosas, era muy activo sexualmente. Desarrolló un fetiche hacia los pies, pero en exclusivamente hacia sus propios pies. Ted Bundy compraba una cantidad exagerada de medias y ropa interior para él mismo, y esto lo hacía con tarjetas de crédito que él robaba, pero tenía una cantidad impresionante de medias. Incluso cuando fue arrestado, él siempre pedía que le regalaran medias, pues a él le gustaban mucho sus pies y les quería tener bien, pues bien bien vestido, quería tenerlas bien elegante. Ted Bundy, a pesar de que en la universidad tuvo muchas novias, estas relaciones eran vacías y poco prometedoras para él. A él no le gustaban mucho, pero lo hacía más como para tener relaciones sexuales que para pues tener novias, ¿no? En 1967 conoce a Diane Edwards, su primera pues novia en serio, quien con el tiempo se cambia el nombre para proteger su identidad a Stephanie Brooks. Con ella tuvo una buena relación, pero ella se dio cuenta
que Bondi no era lo que ella pues pensaba. Se dio cuenta que Bondi era inmaduro, que era muy poco constante en la relación, que era mentiroso, que no tenía aspiraciones. Y pues esto no le ayuda que Bondi cambia de carrera y abandona la carrera que estaba estudiando en el momento cuando conoce a Dayan y cambia a una carrera que se llama Sociología Urbana. ¿Sí? Obtiene muy malas calificaciones y Dayan, como que ella se gradúa de su carrera de psicología y decide abandonar a Bondi. Esto lo llenó de mucho dolor porque él la quería. Incluso ella vuelve a California, de donde era oriunda, y él intenta volver con ella mediante cartas, llamadas, pero ella lo ignora y sencillamente da por terminada la relación. Y Bondi simplemente, esa angustia y tristeza las vuelven poco a poco en odio hacia Dayan. Es entonces que Ted no olvidó su sueño de ser un millonario y exitoso. Y entonces comienza una carrera política dentro del Partido Conservador, dentro del Partido Republicano, perdón, Partido Republicano. Y comienza a tener muy buenos contactos y muy buenas relaciones políticas con personas muy importantes del medio, y logra ir adquiriendo posición y prestigio dentro de algunos círculos republicanos, dentro de algunos círculos importantes. Esto lo lleva en 1969 a inscribirse a psicología, a la carrera de psicología en la Universidad de Washington. Y allí es, mejor dicho, lo mejor que le ha pasado a Ted Bundy. Dado su prestigio en el partido republicano, dada su posición política y dado que era una persona ya más seria, más centrada en lo que quería hacer, logra las mejores calificaciones y de hecho está certificado por la Universidad de Washington que Ted Bundy fue el mejor estudiante de esa generación. Fue el estudiante graduado mejor, con mejores notas, mejor pues el mejor estudiante que ha tenido esa universidad en esa generación. Conoce a una mujer llamada Elizabeth Griefer, quien es una joven madre soltera, pero es una joven tímida y sumisa. Exactamente la clase de mujer que quería Ted Bundy, ya que sexualmente la dominó en todo momento y a ella esto le gustaba. Pero también se da cuenta que tiene comportamientos realmente extraños y depravados, y esto hace que ella pues comienza pues como a sospechar que Ted no es una persona normal, ¿no?
le, le pedían, por ejemplo, que cuando estaban en la cama ella se quedara completamente inerte, como si estuviera muerta, ¿sí? Pues él quería, pues no netamente cometer necrofilia, pero sí quería ver qué pasaba cuando una persona, entre comillas, estuviera muerta y se hiciera el amor con esta persona. Esto no le gusta mucho a Elizabeth y pues lo abandona. Ted Bundy consigue un trabajo en una línea anti-suicidio, la cual lo lleva a que trabaje de manera sobresaliente, y pues le es otorgado un trabajo como cerca del comisario, quien le encarga un trabajo en la sección contra los crímenes sexuales, en especial las violaciones a las jóvenes y a las mujeres que se estaba dando en ese momento. Él se da cuenta entre todo esto que existen muchas falencias en la policía estatal, local, del condado, de todo, pues no tienen comunicación entre ellos. Los departamentos de policía no se comunican entre ellos. Esto también hace que se dé cuenta de que si se llegase a cometer un crimen, sería muy fácil escapar sin ser sospechoso de un crimen, debido a que las autopistas interestatales son muy fáciles de ir, ¿no? Ir en estas autopistas y uno puede escapar muy fácilmente. Pues se pueden cometer delitos en varios estados y se puede escapar de una manera muy fácil por las autopistas sin despertar ninguna sospecha, ya que prácticamente en las autopistas no hay policías. Esto le rondó en la cabeza a Ted Bundy durante varios años. En 1973, Bundy consigue una beca para estudiar Derecho en la Universidad de Washington, y esta se la otorga el gobernador de la época en Washington, ya que Ted Bundy trabajó para él durante su campaña y lo hizo muy bien, y él lo recompensó con esta beca para que estudie. Algo pasa, algo muy curioso pasa, y es que Bundy se reencuentra con su exnovia Diane Edwards, aquella que lo abandonó cuando Bundy estaba en una etapa un poco difícil, cuando abandonó su carrera y toda esta cuestión. Ella se sorprende al ver que Bundy cambia, que está cambiado, que ya tiene un rumbo en su camino, que ya tiene aspiraciones, que tiene una muy buena posición social, económica, que incluso es un, entre comillas, político reconocido dentro del ámbito republicano. Y ella le dice que pues quiere volverlo a intentar con él, y Bundy acepta. Incluso pasan unos meses y Bundy le pide matrimonio, lo cual ella se alegra y le dice que sí. Pasan juntos la Navidad del año 73 de ese año,
Y de repente él pierde todo contacto con ella. La deja de llamar y todo porque Bondi ya tenía novia. Pero ella, pues Edwards, Diane le dice, pues lo contacta, lo llama, le dice que qué le pasa, que por qué la abandonó. Y él sarcásticamente le dice que él ni siquiera sabe quién es y que no la conoce y que no lo moleste más. Y cuelga su llamada. Posteriormente, él dice en entrevistas ya de su vida que él le hizo eso a Diane Edwards como modo de vengarse por lo que ella lo hizo años atrás, y era su manera de vengarse de ella y ocasionarle el mismo o más dolor que el que ella le causó cuando eran novios la primera vez, y Bondi se sintió exultante por lo que había hecho con Diane, haber trapeado el piso con ella, así como él sintió que ella lo hizo con él en otra ocasión. That's the question of the hour, and one that not only people much more intelligent than I have been working on for years, but one that I've been working on for years and trying to understand. Is there enough time to explain it all? I don't know. I think I understand it, though. Understand what happened to me, to the extent that I can see how certain feelings and ideas developed in me to the point where I began to act out on them. Certain very violent and very destructive. Es entonces que el 4 de enero de 1974 una joven de 19 años llamada Karen Sparks es gravemente herida, atacada en su propia habitación en la residencia universitaria en la que se encontraba. Cuando ella estaba dormida, alguien entró y le golpeó la cabeza con algo contundente. Y no contento con esto, también arrancaron una pata de la cama que ella tenía y la sodomizaron hasta prácticamente matarla. Un compañero de la universidad, de su residencia universitaria, la encuentra y la llevan a la clínica de urgencias, donde luego de varios esfuerzos logran salvarle la vida, pero queda con un daño cerebral severo de por vida y con su vejiga totalmente destrozada. Ella no recuerda nada, ni quién la atacó, no sabe quién fue el que le hizo esto. Y pues la policía comienza a investigar. Unos días más tarde, otra joven universitaria llamada Linda Ann Hillis, de 21 años, desaparece del campus. Lo llamativo de esta joven es que ella era una joven muy educada, nunca faltaba a clases, y cuando comenzó a faltar fue que sus compañeros dijeron algo está mal y también la denunciaron, la desaparición de esta joven, a la policía. El 18 de marzo del 74, otra joven llamada Donna Manson, de 19 años, desaparece. Al igual que las otras jóvenes, ella también era una joven sobresaliente, y eso hacía más evidente que algo estaba mal, pues las jóvenes no solían faltar a sus clases, y mucho menos estaban desapareciendo en la residencia universitaria. Prácticamente dentro de la misma universidad estas jóvenes estaban desapareciendo. El 17 de abril del 74, otra joven llamada Susan Rangort, de 18 años, desaparece. En esta ocasión, esta joven iba a ir
un concierto de, de jazz, por así decirlo, que quedaba a solo 200 metros de su residencia y desapareció. La policía no tenía nada con que empezar a trabajar hasta que 4 días después, el 21 de abril, una joven llega corriendo a la policía, hace una denuncia de que ella logra escapar de un hombre caucásico, de un hombre blanco que trató de secuestrarla, y que este hombre tenía un auto Volkswagen color blanco o casi marrón. Cuando esto sucede, la policía de inmediato recibe 3 denuncias iguales. Estas denuncias son de un hombre entre 25 y 30 años que era amable, muy bien educado y que tenía un brazo en un cabestrillo, por así decirlo. Y el hombre se hacía llamar Ted, y que por lo general pedía que le ayudaran a cargar libros, ya que en su condición él no podía hacerlo correctamente. La policía comienza a investigar esto, pero es que hay un problema. Hay muchos hombres llamados Ted en la universidad y hay muchos Volkswagens blancos en la ciudad. Por ende, la investigación se cierra y no llega absolutamente a nada. Luego, el 6 de mayo de 1974 vuelve nuevamente a atacar. Roberta Parks, una joven de 20 años, desaparece. La policía no sabe qué hacer. Y es entonces que otra joven llamada Brenda Bold, de 22 años, desaparece el 1 de junio, pero aquí hay una cuestión. Pues ella desaparece en Oregon y casi todas las desapariciones estaban ocurriendo muy cerca a la Universidad de Washington y también en las zonas de Seattle. Sus amigos dicen que ella desaparece cuando estaba hablando con un hombre a la salida de un bar, y que este hombre tenía un brazo en un cabestrillo. Sigue el 12 de junio, una joven llamada Georgia Hopkins, de 22 años, desaparece nuevamente, y lo mismo en los alrededores de Washington. Y esto sí ya causa causa como una revolución completa, pues los medios de comunicación empiezan a dar la información y aducen que la policía no está haciendo nada para aclarar las desapariciones de las jóvenes. Ya van cerca de 7 jóvenes desaparecidas y la policía no da con ningún sospechoso, no da con absolutamente nada. Por la presión de los medios de comunicación y de la gente, de los habitantes de Washington y de sus alrededores, es que el 3 de julio del 1974 la policía comienza una exhaustiva búsqueda con todo lo que tienen información. El jefe de policía de la época salió y le pidió a la gente que tuvieran cuidado, a las mujeres que no andaran solas, que no le hicieran caso a extraños,
porque era evidente que una desaparición sin dejar rastros estaba ocurriendo y no tenían nada con que pues defenderse ante esta situación. Comenzaron rumores de que podrían ser varios asesinos o varios secuestradores a cargo de la mafia organizada, la cual estaría reclutando jóvenes para prostituirlas en algún otro país. También se puede decir que las estaban utilizando de mulas de narcotráfico. También se habló de rituales satánicos, se habló de esclavitud sexual, pero todo esto no concluía en nada, ¿no? Hasta que un día, un domingo, 14 de julio de 1974, muy cerca a la celebración de la independencia de Estados Unidos, la gente fueron al lago, un lago muy cerca a la ciudad de Seattle, el lago Samish, que es como un sitio de reunión de toda la gente. Pues a este lago se estima que cada verano van más de 100.000 personas. Ocurre algo que hace que ya prácticamente el país comience a tener miedo, que el país comience a conocer qué está pasando en el estado de Washington. Y es que ese día una joven llamada Denise Dunslow, de 19 años, y la joven Janice Ount, de 22, desaparecen enfrente de más de 50.000 personas. Lo último que se supo de estas jóvenes fue que iban al baño. Pero la policía, investigando, descubrieron que varias jóvenes estuvieron siendo acosadas por un hombre caucásico, alto, con un brazo en cabestrillo, que manejaba un auto en Volkswagen color blanco casi marrón y que se hacía llamar Ted. Los policías no podían creer que otra vez la misma descripción del hombre, el mismo nombre y el mismo auto salieran a la luz. Es entonces que la policía decide hacer un retrato hablado de este tal Ted. Lo primero, era blanco, alto, de casi 1,80-1,85 de altura, entre 25 y 30 años, ojos color azul, pelo rizado, y que por lo general tenía un brazo en cada cabestrillo. Es entonces que comienzan a investigar más a fondo lo que está pasando y descubren que las 7 víctimas son jóvenes entre 19 y 23 años, de clase media, media baja, y que tenían su cabello largo y negro. Esto causa pánico entre todas las mujeres de Seattle, de Washington y de todos sus alrededores, quienes comenzaron a cortarse el cabello y a tinturarlo de diferentes colores para no llamar la atención de la persona que las estaba secuestrando, porque aún no se habían encontrado cadáveres, por lo cual no se podía decir que era un homicida, sino simplemente un secuestrador. Varios movimientos feministas comenzaron a acosar a la policía. Comenzaron a acosar a la policía porque no estaban haciendo nada por las jóvenes. Los derechos de la mujer estaban hasta ahora siendo más que todo publicitados, pero no se estaban poniendo en acción. Muchas mujeres comenzaron a decir que la policía no las estaba protegiendo, que la policía no servía para nada, que simplemente las dejaban morir y no les importaba absolutamente nada.
Es entonces que la policía, incluso obligados por el mismo gobernador de Washington, comienzan a hacer indagaciones para descubrir quién es este tal Ted y tratar de encontrar el auto Volkswagen blanco o bueno marrón, pero se encontraron con una gran barrera. Habían más de 50.000 Volkswagens del mismo color registrados en la ciudad de Washington. La policía comienza a investigar a los dueños registrados de estos Volkswagens, en especial nombres de Ted o Theodore, y esto les lleva cientos y cientos de horas. A eso sumado que recibían más de 500 llamadas diarias de gente que quería ayudar a resolver el caso. Una llamada en particular ocurre el 8 de agosto de 1974. Una mujer llamada Elizabeth Cleffer, de 27 años, dice que su novio tiene algo sospechoso y también tiene algo que ver con este caso, ya que es un hombre entre la edad que se estima, ya que tiene 27 años, y se llama Theodore Robert Bundy. La mujer dice que este hombre pues es muy parecido al retrato hablado que se tiene en la policía. Es el dueño de un Volkswagen color blanco registrado en Washington. También ella dice que le encontró cosas muy extrañas en la casa, como muletas, vendas llenas de yeso, y encontró una bolsa que estaba llena de ropa interior femenina. La policía le pone especial atención a esto, y también ella les cuenta que Theodore le confesó que él seguía a las jóvenes bonitas, a las jóvenes que él pues como que le causaban interés en la universidad, pero era como un impulso a hacerlo y que él no podía explicar por qué lo hacía. Es entonces que la policía comienza a seguir a Theodore Bundy, pero llegan a un callejón sin salida, pues él no hace nada, ¿sí? Él no es un hombre que se deje llevar, ¿no? Por el momento no pueden encontrar nada contra Theodore Bundy, y también no pueden inculparlo, ya que le muestran a la gente del lago donde se perdieron las jóvenes Janice y Denise, y estos no lo identifican pues como la persona que ellos vieron acercarse a estas jóvenes. Es por eso que pues queda en una lista especial de sospechosos, pero realmente pues no pasa nada con él, porque no lo pueden inculpar, no lo encuentran culpable de nada, y pues deciden sí tenerlo en una lista de interés, pero no lo consideran persona peligrosa. Así que pues por el momento se pierden los intereses de la policía en este hombre. El 17
de septiembre del mismo año, 1974, no hemos salido de este año, unos cazadores encuentran en un bosque cercano los restos de lo que parece ser restos óseos humanos en un bosque que está a solo 10 kilómetros del famoso lago Samash, ¿no? El lago donde comenzó toda esta cacería contra este depredador, ¿no? Contra este hombre. La policía rápidamente hace un rastreo y encontraron el cráneo, solo el cráneo de Denise y la mandíbula de Janice, las mujeres que se habían perdido unos meses atrás en el lago, ¿no? Y pudieron ser identificadas por el registro dental de sus médicos, pero lo que alerta a la policía es que encuentran unos restos óseos de una tercera víctima que no pueden identificar por el momento, ya que no fue reportada como desaparecida una tercera persona en este lago. Que entonces esto se filtra a los medios de comunicación y comienza nuevamente una ola de críticas contra la policía, ya que no están haciendo nada y aparecieron más víctimas. La policía cree que son los restos de Joya Hopkins, la joven que desapareció anteriormente, pero por el momento no se puede determinar quién es, ya que la policía no tiene aún la identificación de esta persona porque no encontraron su cráneo, solo encontraron su osamenta más particular. Por desgracia, la policía en este momento tiene que asumir el cargo de conciencia y salir a los medios de comunicación y declarar que están en búsqueda de un asesino en serie. Les recomiendan nuevamente a las mujeres que no anden solas, que siempre estén acompañadas y que procuren no salir en las noches. La policía comienza a sufrir como una especie de acoso por todo el mundo, por los medios de comunicación, por grupos feministas, por familias de las jóvenes que ya fueron identificadas. Y el problema es que la policía no tiene pistas, no tiene recursos para encontrar el culpable de lo que está pasando. Sí, el caso trata de seguir, pero no se puede hacer mucho. La policía le pide a la gente que por favor los ayuden, que por favor traten de encontrar pistas que los ayuden. Es entonces que la policía decide que lo mejor en este momento es, aunque se siga investigando el caso, se espere que el asesino vuelva a atacar para que éste cometa un error y así poderlo encontrar y atrapar, pero por desgracia para la policía esto no sucede. El 2 de octubre del 1974, una
joven llamada Nancy Wilcox, de 16 años, desaparece en Salt Lake City, Utah. Esta joven, pues, la familia no, pues, como que no le interesa mucho buscarla, ya que esta joven solía irse hasta por 1 o 2 meses de su casa. Pero ya cuando la joven no apareció, ni se reportó, ni los papás supieron nada de ella, decidieron poner el denuncio. Unos días después, el 18 de octubre para ser más exactos, otra joven llamada Melissa Smith, de 17 años también, desaparece. Lo último que se sabe de esta joven es que esa noche ella salió de un bar a altas horas de la noche y por desgracia 9 días después, el 27 de octubre, aparece muerta esta joven en uno de los caños de uno de los suburbios. La joven fue aparentemente abusada y murió por asfixia con una media de nylon alrededor de su cuello. Lo que pasa es que esta joven era la hija del comandante de policía de Salt Lake City, lo que causa una completa indignación y en todo el estado, ¿no? Todo el estado de Utah, ya que pues si ni la hija de un policía está a salvo, ¿qué se puede esperar de una joven común y corriente? La investigación se hace exhaustiva, pero por desgracia nuevamente se estanca porque no hay pruebas, no hay evidencias, no hay algo que guíe a los policías al asesino. Por esta razón, pues el caso no se cierra, pero queda completamente estancado sin una salida posible. Ahora vamos al 8 de noviembre de 1974, seguimos. Aquí, una joven llamada Carol Darronch, de 18 años, está en una biblioteca local en un centro comercial muy concurrido. Allí, un hombre se le acerca y dice que es policía y le dice que su auto intentó ser robado por un joven. Esta chica, Carol, tenía un auto muy llamativo que era un Camaro de color rojo. Este hombre le dice a ella el número de la placa y así ella determina que sí es su auto y este le dice que la acompañe. Le dice que tiene que poner pues el denuncio y ella accede y este hombre le dice que lo acompañe y ella se extraña al ver que el hombre tiene un Volkswagen blanco. Ella le dice que le muestre una identificación ya que le sintió algo de aliento alcohólico y este hombre le muestra una placa de la policía de Salt Lake City. Confiada, Carol se sube al auto y estos van para la estación de policía. En una esquina, el auto frena y el hombre le golpea la cara a la joven y le dice que si se mueve, la mata. Él le intenta poner unas esposas en las manos, pero ella se defiende y le pega en la cara y sale corriendo. El hombre la comienza a seguir
y comienza a tratar de atacarla con una barreta de metal. Pero ella logra liberarse del ataque de este hombre y logra golpearlo, y aparece un auto y ella rápidamente va hacia este y le pide que lo lleve rápido a la policía, mientras que el misterioso hombre escapa nuevamente en su Volkswagen blanco. Cuando Carol está dando su declaración, describe al hombre por completo. Le pudo ver bien la cara, los ojos, todo lo describe completamente. Cuando la policía está recibiendo las declaraciones de Carol, reciben el informe que una joven llamada Deborah Kent, de 17 años, desapareció en el mismo pueblo. Es entonces que la policía comienza a buscar. La joven también al parecer fue engañada de la misma manera, porque su auto se encontraba en el estacionamiento y ella no aparecía por ninguna parte. Pero en la escena de la desaparición encuentran una pequeña llave de esposas. Carol todavía tenía la esposa que le puso este hombre en las manos, y la policía logró quitársela con esa misteriosa llave que encontraron. Es entonces que le ligan al hombre que intentó secuestrar a Carol con el hombre que acaba de secuestrar a Deborah. El 27 de noviembre aparece un cuerpo. La policía encuentra el cuerpo de una joven que pensaron que era Deborah Kent, pero no, era otra joven que se llamaba Laura Eiry, una joven también de 17 años que desapareció y al parecer desapareció desde el 31 de octubre, ya que los médicos forenses determinaron que esta joven duró más o menos secuestrada 20 días, ya que llevaba unos 7 días de muerta. Así que más o menos hicieron cálculos y al parecer desapareció el 31. Pero el problema era que Laura era una adolescente completamente rebelde, consumidora de drogas, y pues tenía una vida tan desordenada que ni su familia sabía que era de ella. No les interesó, no sabían nada de ella. Y es entonces que por eso no fue pues reportada como desaparecida, y murió exactamente igual que la última joven que encontraron muerta, que la hija del comisario, que la joven Smith, ya que también tuvo muchos golpes fuertes en la cabeza y también murió por asfixia con una media de nylon. Es entonces que era más que evidente que el famoso asesino Ted se había mudado de Washington a Utah, y que la policía no podía hacer absolutamente nada porque no sabían que este hombre se encontraba allí. La policía no sabía qué hacer, estaban completamente desesperados, ya que nuestro querido Ted se encontraba asesinando a las jóvenes, ahora no solo en Washington, sino que también en Utah. Es entonces que la policía comienza a investigar seriamente este caso, que ya se les estaba saliendo de las manos. That's the question of the hour, and one that not only people much more intelligent than I have been working on for years, but one that I've been working on for years and trying to understand. Is there enough time to explain it all? I don't know. I think I understand it, though. Understand what happened to me.
to the extent that I can see how certain feelings and ideas developed in me to the point where I began to act out on them, certain very violent and very destructive. Mientras la policía hacía estos descubrimientos, Ted Bundy siguió matando más mujeres en varios estados más. Sería redundante seguir nombrando víctimas, ya que pues se nos alargaría demasiado este audio, este podcast. Y es entonces que Ted Bundy, el 17 de marzo de 1975, en Salt Lake City, hacia las 3 de la mañana, es detenido por un policía, el cual lo había estado siguiendo, ya que Ted Bundy se encontraba merodeando en algunas residencias universitarias de la zona. Y esto a la policía le pareció sospechoso y comenzaron a perseguirlo. Cuando lo retienen, el policía revisa la cajuela del Volkswagen y allí descubre varios elementos como una barreta de metal, descubre también una soga, descubre una linterna y varios objetos más que hacen pensar que él es un ladrón de casas. Al principio lo tratan así, pero cuando la policía sigue investigando se dan cuenta de que es Ted Bundy, ya que él se identifica como Ted Bundy, y descubren que este personaje está siendo pues seguido por la policía como una persona de interés por algunos homicidios que habían sucedido en Salt Lake City y en Seattle. Pero también encuentran que tenía una llave de esposas, y cuando cotejan esta llave con las esposas que tenía una de sus víctimas anteriormente mencionada, se dan cuenta que es la misma llave, por lo cual comienza a ser interrogado por el intento de secuestro de esta joven, la cual mencionamos atrás. Ted Bundy comienza a mostrar una personalidad pedante, comienza a mostrar una personalidad narcisista. Aunque la policía lo deja en libertad condicional, pagada bajo fianza, él sigue siendo vigilado de muy de cerca. Ted Bundy se dan cuenta que es una persona influyente en su comunidad, ya que pertenecía al Partido Republicano, ya que era psicólogo y abogado, pertenecía a una comunidad religiosa, la cual era muy importante. Es decir, era una persona que podría decirse que era de las altas esferas de la sociedad. Y esto conlleva que las personas confíen más en él y quieran como dar a entender que la policía se estaba equivocando con él. Llega el día del juicio y Ted Bundy pide que él se quiera representar a sí mismo. Tanta era su pedancia que hacía esto. Los psicólogos hicieron un perfil criminal de Ted Bundy y descubrieron que era una persona muy inteligente, muy cautivadora, ya que hacía que su personalidad reflejara como una personalidad tranquila, amena, incluso muy agradable, ya que en varias ocasiones hacía reír con algunos comentarios muy jocosos durante las entrevistas que concedía, ya que a él le gustaba figurar frente a la prensa, le gustaba que lo entrevistaran, le gustaba mostrarse mucho. Y esto la prensa no lo desperdició, ya que lo entrevistaban de sobremanera, ¿no? Muchas veces. Durante el juicio no pudo demostrar su inocencia
y fue condenado por el intento de secuestro y por un intento de por un homicidio también cometido en Colorado. Pero sucede algo curioso. Ted Bundy, antes de ser juzgado, él quería leer unos libros en la biblioteca del tribunal, unos libros de carácter legal para su caso, y sucede algo inesperado. Cuando se encontraba en la biblioteca del tribunal, el policía que estaba a cargo de cuidarlo lo dejó solo para ir a fumar un cigarrillo, por lo que Ted Bundy aprovechó y saltó 3 pisos por una ventana, y aunque se lastimó mucho, logró escapar. De inmediato pusieron en custodia al policía que lo estaba cuidando, y de inmediato se corrió con una circular roja que hasta incluso el FBI y la Interpol se inmiscuyeron para poder buscar a Ted Bundy. De inmediato los noticieros dijeron que una de las personas más peligrosas había logrado escapar frente a las narices de todo el mundo y en pleno Tribunal Supremo de Justicia. Bundy logró evadir la justicia durante varios años, pero en 1977 fue atrapado finalmente. Y su juicio fue un espectáculo total, ya que a él le gustaba figurar como siempre. Logró alargar varios años su juicio, casi hasta 1985. Él trató de escapar varias veces, pero esta vez sí fue muy bien custodiado. Al verse perdido, empezó a confesar más y más y más y más homicidios para tratar de lograr alargar su pena, tratar de alargar su juicio lo más posible. Incluso los abogados hicieron varias apelaciones casi hasta el año 87. Finalmente lo condenan a pena de muerte por todos sus casos. Cuando lo condenan, él comienza a hacer apelaciones diciendo que va a cooperar con la justicia, que va a comenzar a ayudar a que encuentren más víctimas, y es por eso que se alarga más y más y más esta condena, hasta que ya finalmente el gobernador del estado se cansa y ordena que Bundy sea ejecutado. Se pacta para el 24 de enero de 1989 su ejecución. Bundy busca nuevamente alargar esta pena, diciendo que va a confesar todos los homicidios, incluso da ubicaciones de algunos cuerpos que la policía no tenía identificados, y él confiesa que ha matado a más de 50 mujeres en más de 10 estados. Pero la policía ya está cansada de Bundy y no acepta ninguna ayuda. Incluso él dice que los va a guiar a cuerpos que ni siquiera ellos conocían. Pero ya estaba condenado Bundy. La policía temía que algunos familiares de algunas mujeres sin identificar se opusieran a la ejecución para buscar a sus familias, pero no pasó. Finalmente, el 24 de enero de 1989 a las 7 de la mañana, Bundy es llevado a la sala de ejecuciones. Allí, la gente se reunió para ver morir a Ted Bundy. A las 7:16 de la mañana, Bundy es declarado muerto a la edad de 42 años. Pero es más la cultura pop y la cultura del bajo mundo la que mantiene aún con vida a Ted Bundy. Pues hasta el día de hoy se sigue hablando de él
algunas plataformas de video están sacando series sobre su vida, hay películas, hay otras series donde lo nombran, hay series donde muestran algunos de sus homicidios, no directamente involucrando a Ted Bundy, pero sí la manera en que él actuaba. Es decir, Ted Bundy al día de hoy sigue vivo en series, películas, libros, en toda clase de manifestaciones artísticas existe Ted Bundy. Y es ahí donde uno tiene que pensar por qué la sociedad vuelve artistas a esta clase de dementes, a esta clase de escorias humanas, con el ánimo de vender, vender y vender. Esta fue la historia de Ted Bundy a grandes rasgos. Les doy las gracias por escuchar este podcast y también les ofrezco una disculpa por haber demorado tanto tiempo en volver a publicar y continuar con esta serie de podcast debido a que no me encontraba bien de salud, tanto física como mental. Tuve que tomarme un largo tiempo para pensar si valía o no valía la pena continuar, si valía la pena seguir, pero aquí estamos nuevamente y seguiremos hasta que completemos los 20 podcasts que usualmente siempre hacemos en este canal. Y por ahora, como siempre les digo, si les gustan estos podcasts, los invito a YouTube como Hernán Parra Podcast, en Spotify como Hernán Parra, donde encontrarán todo mi contenido. Y los invito a un próximo capítulo que sé que será muy pronto, donde seguiremos conociendo más de los asesinos más crueles de la historia. Hasta una próxima ocasión, donde seguiremos con estos audios de terror, porque la realidad supera a la ficción. Hasta una próxima ocasión. That's the question of the hour, and one that not only that's the question of the hour that I've been working on for not only for years, but one that I've been much more intelligent than I understand on it for years. But is there enough time to explain it? Trying to understand. I don't know. I think I understand it though. Is there enough time to explain it all? I don't know. I think I understand it though. I can understand what happened to me. Certain feelings and ideas developed in me. I can see how certain feelings and ideas developed in me to the point where I began to act out on them. Certain very violent and very destructive